Bien, la que se ha estado liando durante los últimos días, no solamente en el mercado cripto, sino en todo el sistema financiero en general. Tenemos a Credit Suisse sufriendo para darle los informes anuales a la SEC, y esto, al igual que con Silvergate la semana pasada, ha ocasionado muchísimo miedo entre los grandes inversores, que obviamente están sacando su dinero de todos lados. En cuanto a Bitcoin, se ha desplomado completamente desde esa zona de los $22.000 donde nos manteníamos, donde también recordáis que en el vídeo anterior marcábamos esta especie de zona triangular como una zona de gran decisión, donde en el caso de que rompiéramos por la parte baja podríamos buscar cerrar ese gap de futuros que teníamos desde esos $20.600 hasta los 19.800, y como veis ha cerrado perfectamente esa zona. Desde que en el primer momento comparábamos lo que estaba pasando en esta estructura con lo que había pasado ya en agosto del año pasado, os pedimos cautela, porque se estaba formando una estructura de cuña hacia arriba similar a la que tuvimos, y además exactamente en la misma zona de toma de liquidez que habíamos estado viendo a lo largo de todo el año. En el momento que veíamos que esta estructura estaba perdiendo fuerza, teníamos el RSI por los suelos, marcando unas grandes divergencias bajistas. En nuestra comunidad tuvimos claro que este punto superior era clave, o al menos la primera zona, porque después tendría que venirse un reingreso al rango principal que tuvimos exactamente el domingo 5 de marzo y que ya confirmaría esa estructura bajista justo al romper esa parte inferior del triángulo que comentamos en el vídeo anterior. También teníamos esta gran zona de soporte que era como la última esperanza para todos aquellos que estaban alcistas, pero al final la estructura era completamente bajista. Nosotros nos posicionamos tanto en esta ruptura como en este pullback a la parte superior del rango, y para toda la gente que estaba en nuestra academia, en nuestro grupo de señales, fue un gran día. He visto incluso capturas de gente haciendo 40-60%, y por eso os recomiendo que al menos entréis de forma completamente gratuita en nuestra comunidad pública de Telegram, porque vamos añadiendo siempre análisis, perspectivas, informaciones que os van a ser muy útiles a la hora de combinarlas con vuestros propios análisis. Y ya si queréis ir un paso más allá, entrar en la academia, en el grupo de señales, también tenéis ahí toda la información. Pero antes tenemos que tener en cuenta que todo esto podría estar pasando por cosas que nada tienen que ver con el mundo de las criptomonedas, sino que los mercados tradicionales, los que tienen la mayor parte del market cap a nivel mundial, y sobre todo la parte de las empresas relacionadas con las finanzas, podrían estar en mucho peligro. Y ya se está hablando, que bueno, nosotros llevamos diciéndolo desde hace más de un año, de que de nuevo podríamos estar ante una de las mayores crisis de la historia, y que muy pocos se están dando cuenta. Credit Suisse cae al retrasar la publicación de su informe anual tras un aviso de la SEC. Han decidido retrasar la publicación de su informe prevista para este jueves 9 de marzo, y las acciones han llegado a caer un 6%. El banco suizo considera necesario retrasar la publicación del informe para comprender mejor los comentarios recibidos. En él se explica que el aviso de la SEC tiene que ver con una evaluación técnica de las revisiones publicadas anteriormente de los estados de flujo de efectivo del 2019 y el 2020, así como los controles relacionados. Credit Suisse ha destacado que todo esto no tendría impacto con los resultados financieros del año pasado, que además registró unas pérdidas de 7.300 millones de francos, una absoluta locura, comparable incluso con el crash de FTX, o yo diría que incluso peor.
porque también tenemos que tener en cuenta que los activos de los bancos siempre están maquillados por diversas estrategias que podrían no ser lo que parece, para que no les pase exactamente lo que pasó con FTX, que se vea públicamente que tienen un agujero de deuda astronómico, que ya no tienen capital suficiente para pagar todo eso y que deberían estar crasheando, como pasó con FTX. Sin embargo, FTX, los datos eran públicos y por eso se supo. Además que la tecnología blockchain permite tener todo eso un poco más atado. Pero imaginaros si algo similar pasa en estos grandes bancos. ¿Hasta cuándo pueden seguir ocultando esta información? Y ya se habla que posiblemente, si se produce esa gran crisis económica, sea porque todos estos productos financieros que poseen los bancos podrían tener menos valor de lo que dicen, algo que podría compararse también con la crisis del 2008, simplemente que los tipos de productos son diferentes y tal. Pero para que se os quede la idea en la cabeza, sería como que el sistema financiero a nivel mundial, sobre todo por parte de Estados Unidos y de Europa, estaría basado en unos productos con valor nulo. Y obviamente esto podría crear un efecto bola de nieve y crashear absolutamente todo. Por eso me parece que lo importante a día de hoy no es lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas, sino que eso solamente sería un 1% de lo que podría pasar realmente con la economía mundial. Bien, y esto es lo que quería enseñaros. Bitcoin ha caído, todo se ha desplomado, pero ¿por qué se ha parado en esta zona y qué podría pasar en los próximos días? La primera idea que quiero que tengáis en vuestra cabeza es que todo va a depender de lo que esté sucediendo en los mercados financieros tradicionales. Como os he comentado, podría estarse cociendo una de las crisis económicas más grandes de toda la historia y obviamente, si eso sucede, Bitcoin y las criptos, lo más normal es que sigan ese camino, es decir, que sigamos esa perspectiva bajista, pero tal vez la Fed tengan una gran idea para combatir esa inflación y vuelvan a intentar salvar todo esto con alguna medida que a largo plazo será muy mala, es decir, seguramente nos tengamos que ver con esta crisis más adelante, pero que a corto plazo podría salvarla un poco y mantener esa especie de caída del mercado controlada, que es lo que están intentando. Me parece ya bastante difícil salvar esto, porque no pueden seguir imprimiendo dinero, los bancos están muy mal, ya no pueden ayudar y la bola de nieve, a mi parecer, ya es demasiado grande. Pero bueno, vamos a ponernos con una idea un poquito más positiva y fijarnos que justo en el punto donde se está apoyando ahora mismo Bitcoin es también la zona de soporte más grande de toda la estructura que hemos tenido en los últimos meses. ¿Por qué? Básicamente tenemos muchas zonas de fuerza masiva para el precio, en este caso actuando como soporte, ya que, como veis, estamos por encima de esa media móvil de 200 periodos en temporalidad diaria. La rompimos el día 13 de enero y hemos hecho ese pullback perfecto, como veis, a apoyarnos. De hecho, ya está rebotando un poquito, pero no solo eso, sino que también teníamos que cerrar esa zona del gap de futuros que estaba entre los 19.800 y los 20.600 dólares, que es esa zona que comentábamos que el precio debería llegar ya desde hace varias semanas. Así ha sido, lo ha cerrado por completo ya el día de ayer, muy rápido, pero es que además también coincide que nos estamos apoyando en esa zona amarilla que es el Golden Pocket de Fibonacci, ese 0,618, que es la zona, por decirlo de una forma muy sencilla, donde Bitcoin tiene mayor probabilidad de rebotar en la estructura en la que se encuentra en el caso de querer continuar su direccionalidad, que en este caso sería alcista, ¿no? Porque de momento estos mínimos de aquí son más altos que estos mínimos de aquí, ¿no? Entonces, de momento, la direccionalidad de esta estructura es completamente alcista.
Entonces también contamos con ese rebote en esa zona de soporte principal, que es el Golden Pocket, y también vemos que el RSI ya está más o menos por los 30 puntos, una zona de mucha sobreventa, lo que también incitaría al precio a empezar a recuperar camino al alza. Como veis, está rebotando ya bastante fuerte, ya estamos en 20.200, hay muchísima volatilidad, pero sobre todo también la clave va a estar en el momento en que se rompa esta línea de tendencia bajista en el RSI, porque ahí sí que podríamos ver algún tipo también de divergencia formándose, luego esa rotura y que el precio empezara de nuevo a subir. Como os digo, esto es completamente especulativo, recordad que podríamos tener algo mucho más grave en las próximas semanas y yo personalmente os aconsejaría que esperaréis a la ruptura de esta línea de tendencia principal antes de entrar en alguna posición de compra en long a largo plazo para asegurarnos de que no suceda nada por el estilo, ¿no? De que simplemente podamos tener un pullback para rebotar en esa línea y luego seguir cayendo y buscar mínimos menores. Lo dicho, chicos, mucha cautela en los mercados para estos días. Tenéis en la descripción todos los enlaces a nuestra academia, a nuestro grupo de señales, a todas las plataformas que utilizamos para hacer trading en el día a día y como mínimo os aconsejo que entréis en nuestra comunidad gratuita de Telegram porque podría salvaros de muchas de estas caídas y sobre todo os ayudará en el día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.